Trabajé mucho toda la semana. Raimundo vino y me dijo que había enviado la carta. Fui 2 veces al cine con Manuel, que nunca comprende lo que sucede en la pantalla. Siempre hay que darle explicaciones. Ayer era sábado y María vino. Como habíamos convenido, la deseé mucho porque tenía un lindo vestido a rayas rojos y blancas y sandalias de cuero. Se adivinaban sus suenos firmes y tostado del sol. Le daba un rostro de flor. Tomamos un autobús y fuimos a algunos kilómetros de Ajer, a una playa encerrada entre rocas y rodeada de cañaverales del lado de la ribera. El sol de las 4 no calentaba demasiado, pero el agua estaba tibia, con pequeñas olas alargadas y perezosas. María me enseñó un juego. Al nadar había que beber en la cresta de las olas, conservar en la boca toda la espuma y ponerse enseguida de espaldas para proyectarla hacia el cielo. Se formaba entonces un cenaje espumoso que se desvanecía en el aire o caía como lluvia tibia sobre la cara, pero al cabo sentí la boca quemada por la amargura de la sal. María se me acercó entonces y se estrechó contra mí en el agua. Puso su boca contra la mía, su lengua refrescaba mi labios, rodamos entre las olas durante un momento. Cuando nos vestimos nuevamente en la playa, María me miraba con ojos brillantes, la besé. A partir de ese momento no hablamos más. La estreché contra mí y nos apresuramos a buscar un autobús, regresar y ir a casa y arrojarnos sobre la cama. Había dejado la ventana abierta y era agradable sentir derramarse la noche de verano sobre nuestros cuerpos morenos. No, Sam, esto está muy difícil. Esa mañana María se quedó y le dije que almorzaríamos juntos. Bajé a comprar carne. Al subir oí una voz de su mujer en la habitación de Raimundo. Poco después el viejo Salamano regañó al perro. Oímos ruidos de suelas y uñas en los peldaños de madera de la escalera. Y luego Cochino, Carroña salieron a la calle. Conté a María la historia del viejo y se rió. Tenía puesto uno de mis pijamas cuyas mangas había recogido. Cuando rió tuve nuevamente deseos de ella. Un momento después me preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pero me parecía que no. Pareció triste más al preparar el almuerzo y sin motivo alguno se echó otra vez a reír de tal manera que la besé. En ese momento el ruido de una disputa estalló en la habitación de Raimundo. Se oyó al principio una voz aguda de mujer y luego Raimundo que decía: me has engañado, me has engañado. Yo te voy a enseñar a engañarme. Algunos ruidos sordos y la mujer aulló, pero de tan terrible manera que inmediatamente el pasillo se llenó de gente. También María y yo salimos. La mujer gritaba sin cesar y Raimundo pegaba sin cesar. María me dijo que era terrible y no respondí. Me pidió que fuese a buscar un agente, pero le dije que no me gustaban los agentes. Sin embargo, llegó con el inquilino del segundo, que es plomero. Golpeó en la puerta y no se oyó nada más. Golpeó con más fuerza y al cabo de un momento la mujer lloró otra vez y Raimundo abrió. Tenía un cigarrillo en la boca y el aire de dulzón. La muchacha se precipitó hacia la puerta y declaró a la gente que Raimundo le había pegado. Tu nombre, dijo el agente. Raimundo respondió: quítate el cigarrillo de la boca cuando me hablas, dijo el agente. Raimundo titubeó, me miró y se quedó en el cigarrillo. Entonces el agente le cruzó la cara al vuelo con una bofetada espesa y pesada en plena mejilla. El cigarrillo cayó algunos metros más lejos. Raimundo se desmudó, pero no dijo nada enseguida. Luego preguntó con voz humilde si podía recoger la colilla. El agente respondió que sí y agregó: pero la próxima vez sabrás que un agente no es monigote. Mientras tanto la muchacha lloraba y repetía: me golpeó. Es un rufián, señor agente, preguntó entonces Raimundo. ¿Permite la ley que se llame rufián a un hombre? Pero la gente le ordenó cerrar el pico. Raimundo se volvió entonces hacia la muchacha y le dijo: espera, chiquita, ya nos volveremos a encontrar. El agente le dijo que se callara, que la muchacha debía marcharse y él permanecer en la habitación aguardando que la comisaría la citara. Agregó que Raimundo debería de sentirse avergonzado de estar borracho al punto de temblar como lo hacía. Entonces Raimundo le explicó: no estoy borracho, señor agente, estoy aquí delante de usted y tiemblo contra mi voluntad. Cerró la puerta y todos se fueron. María y yo concluimos de preparar el almuerzo, pero ella no tenía hambre. Yo comí casi todo. A la 1 se fue y dormí un poco. A eso de las 3 llamaron a mi puerta y entró Raimundo. Me quedé acostado, se sentó en el borde de la cama, quedó un momento sin hablar y le pregunté cómo había ocurrido el asunto. Me contó que había hecho lo que quería, pero que a ella le había dado un bofetón y entonces él le había pegado. En cuanto al resto, yo lo había visto. Le dije que me parecía que ahora estaba castigada y que debía sentirse contento. Era también su opinión y observó que la gente había actuado bien, pero que no cambiaría en nada los golpes que ella había recibido. Agregó que no conocía bien a los agentes y que sabía cómo había que manejarse con ellos. Me preguntó entonces si había esperado que respondiera al bofetón de la gente. Contesté que no había esperado nada y que por otra parte
No me gustaban los agentes. Raimundo pareció muy contento, me preguntó si quería salir con él, me levanté y comencé a peinarme. Me dijo entonces que era necesario que le sirviera como testigo. A mí era indiferente, pero no sabía de qué debía recibir. Según Raimundo, bastaba declarar que la muchacha lo había engañado. Acepté servirle como testigo. Salimos y Raimundo me ofreció un aguardiente. Luego quiso jugar una partida de billar y perdí por un pelo. Después quería jugar Después quería ir al burdel. Ir al burdel. Pero le dije que no porque no tenía ganas. Regresamos lentamente y mientras me decía cuánto celebraba haber logrado castigar a su amante, estuvo muy amable conmigo y pensé que era un momento agradable. Desde lejos divisé en el umbral de la puerta al viejo Salamano, que tenía aspecto agitado cuando nos acercamos. Vi que no tenía consigo al perro, miraba para todos lados, se volvía sobre sí mismo, trataba de perforar la oscuridad del pasillo, mascullaba palabras sueltas y volvía a escudriñar la calle con los ojillos enrojecidos. Cuando Raimundo le preguntó qué le sucedía, no respondió inmediatamente. Oí, vagamente murmuraba cochino carroña y continuaba agitándose. Le pregunté dónde estaba el perro. Bruscamente me respondió que se había marchado. Luego de golpe habló con volubilidad. Lo llevé al campo de maniobras como de saltimbanquis. Me detuve a mirar el rey de la evasión y cuando quise seguir no estaba más allí. Hace tiempo que estaba por comprarle un collar menos grande, pero jamás hubiera creído que esa carroña pudiera marcharse así. Raimundo le explicó entonces que el perro podía haberse perdido y que iba a volver. Le citó ejemplos de perros que habían hecho decenas de kilómetros para encontrar a su amo. A pesar de todo, el viejo pareció más agitado. Pero ellos lo agarrarán, ¿comprende usted? Si por lo menos alguien lo recogiera, pero no es posible, da asco a todo el mundo con las costras. Los agentes lo agarraban, es seguro. Le dije entonces que debiera la perrera y que se lo devolverían inmediatamente. El pago de algunos derechos, me preguntó si los derechos serían elevados. Yo no lo sabía, entonces monto en cólera. Dar dinero para esa carroña, qué reviviente. Que reviente. Y se puso a insultarlo. Raimundo rió y entró a casa. Le seguí y nos separamos en el rellano del piso. Un momento después oí los pasos del viejo que golpeó en mi puerta. Cuando abrí quedó un momento en el umbral y me dijo discúlpeme. Le invité a entrar pero no quiso. Miraba la punta de los zapatos y le temblaban las manos castrosas. Sin mirarme de frente me preguntó, no me lo han de agarrar. Diga, señor Meursault, tienen que devolvérmelo, si no, ¿qué va a hacer de mí? Le dije que la perrera guardaba los perros 3 días a disposición de los propietarios y es que después hacía con ellos los que le pareciera. Me miró en silencio, luego dijo buenas noches, cerró la puerta, le oí ir y venir. La cama crujió y por el extraño y leve ruido que atravesó el tabique comprendí que lloraba. No sé por qué pensé en mamá, pero tenía que levantarme temprano el día siguiente. No tenía hambre y me acosté sin cenar. Raimundo me telefoneó en la oficina, me dijo que uno de sus amigos a quien le había hablado de mí me invitaba a pasar el día del domingo en su cabañuela, cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que había prometido dedicar el día a una amiga. Raimundo me dijo enseguida que también le había invitado a ella, la mujer de su amigo, se sentiría muy contenta de no hallarse sola en medio de un grupo de hombres. Quise contar enseguida porque sé que el patrón no le gusta que nos telefoneen de afuera, pero Raimundo me pidió esperarse y me dijo que hubiera podido transmitirle la invitación por la noche, pero que quería advertirme de otra cosa. Había sido seguido todo el día por un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de su antiguo amante, y si lo ves cerca de casa avísame. Dije que quedaba convencido. Poco después el patrón me hizo llamar y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefoneara menos y trabajara más, pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Ello me permitiría vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parecía que es una vida que debe gustarle. Dije que sí, pero que en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento, me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como yo lo había hecho otra vez, que no significaba nada, porque sin duda no la amaba, porque entonces casarte conmigo. Le dije
Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo no, y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí no. Calló un momento y me miró en silencio. Luego volví a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si me quería y yo no podía saber nada sobre este punto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba silencioso. Murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por sí mismo, pero quizá un día le repugnaría las mismas razones. Luego caminamos y cruzamos la ciudad por las calles importantes, las mujeres estaban hermosas y pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Luego no hablamos más. Quería sin embargo que se quedara conmigo y le dije que podíamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba mucho, pero tenía que hacer es tenía que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró, no quiere saber qué tengo que hacer. Quería de veras saberlo, pero no había pensado en ello. Y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír ante mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste. Había comenzado a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarse en mi mesa. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la lista. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos con voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los estremeces, se abrió el bolso, sacó un cuadradito de papel y un lápiz, calculó de antemano la cuenta, luego extrajo de un bolsillo la suma exacta aumentada con la propina y la puso delante de sí. Con mucho cuidado señaló una por una casi todas las ediciones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente ese trabajo durante toda la comida. Yo había terminado ya y ella seguía señalando con la misma aplicación. Encontré al viejo Salamán en el umbral de mi puerta, le hice entrar y me enteró de que el perro estaba perdido, puesto que no se hallaba en la perrera. Los empleados le habían dicho que quizá lo hubieran aplastado, había preguntado si no era posible que en las comisarías lo supiesen. Se le había respondido que no se llevaba cuenta de tales cosas porque ocurrían todos los días. Le dije al viejo Salamano que podría tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado a este. Tenía puesto el viejo sombrero, mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento, me fastidiaba un poco, pero no tenía nada de hacer y no sentía sueño. Por decir algo le interrogué sobre el perro, me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer, se había casado bastante tarde, en su juventud tuvo intención de dedicarse al teatro y el regimiento representaba las zarzuelas militares, pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y no lo lamentaba porque ahora tenía un pequeño retiro. No había sido feliz con su mujer, pero en conjunto se había acostumbrado a ella. Entonces había pedido un perro a una camarada del taller y había recibido aquel. Apenas recién nacido había tenido que alimentarlo con mamadera. Tenía mal carácter, me dijo Salamano, de vez en cuando nos tomábamos del pico, para a pesar de todo era un buen perro. Dije que era una buena raza y Salamano se mostró satisfecho y eso, agregó, que usted no lo conoció antes de la enfermedad. Él era lo mejor que tenía todas las tardes y todas las mañanas desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel. Salamano le ponía una pomada, pero según él su verdadera enfermedad era la vejez y la vejez no se cura. Me lo agradé. Bostecé y el viejo me anunció que iba a marcharse. Le dije que podía quedarse y que lamentaba lo que había sucedido al perro. Me lo agradecía, me dijo que mamá se quería mucho al perro. Al referirse a ella la llamaba su pobre madre. Suponía que debía de sentirme muy desgraciado desde que mamá murió, pero no respondí nada. Me dijo entonces muy rápidamente y con aire molesto que sabía que en el barrio me habían juzgado mal porque había puesto a mi madre en el asilo. Pero él me conocía y sabía que quería mucho a mamá. Respondí aún no sé por qué, que hasta en ese instante ignoraba que se me juzgase mal a este respecto, pero que el asilo me había parecido una cosa natural desde que no tenía bastante dinero para cuidar a mamá. Por otra parte, agregué, hacía mucho tiempo que no tenía nada que decirme y que se aburría sola. Sí, me dijo, y en el asilo por lo menos se hacen compañeros. Luego se disculpó, quería dormir, su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer. Por primera vez desde que le conocía, me tendió la mano con gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió levemente y antes de partir me dijo, espero que los perros no ladraran esta noche, siempre me parece que es el mío. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque
decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar golpeamos en la puerta de Raimundo, nos respondió que bajaba en la calle por el cansancio y también porque no habíamos abierto las persianas. La claridad del día lleno del sol me golpeó con una bofetada. Teníamos que esperar y oímos como Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Me dijo, salud viejo, y llamó señorita a María. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había engañado a Raimundo. No le costaba a este más que una advertencia, no comprobaron, y luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se le alegraría al vernos llegar muy temprano. Íbamos a partir. Cuando Raimundo del golpe me hizo una señal para que mirara enfrente, vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles sacos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se irguió, rió y dijo que era necesario asegurarse. La playa no quedaba lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que dominaba el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y asfodelos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se entretenía en deshojar las flores golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podría verse al mar inmóvil y más lejos un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que lo sostenían por el frente. Me informó que pasaba allí los sábados, los domingos y todos los días de asueto. Me llevó muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez quizá pensé verdaderamente en que iba a casarme. Masón quería bañarse, pero su mujer y Raimundo no querían ir. Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente el agua. Masón y yo esperamos un completar todo lo que decía con un y diré más, incluso cuando en el fondo no agregaba nada más al sentido de la frase. Al propósito de María me dijo es deslumbrante y diré más encantadora. Él entró al agua lentamente y se sumergió cuando perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que la dejé que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestros movimientos y en nuestra satisfacción. Hicimos la plancha mar adentro y sobre mi rostro vuelto hacia el cielo el sol secaba los últimos vuelos de agua que me corrían hacia la boca. Ella avanzaba abrazada y yo la ayudaba gritando los pies. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto a Masón y apoyé con la cara en la arena. Le dije que agradable y él pensaba lo mismo. Poco después vino María, me volví para verla llegar. Estaba completamente viscosa con el agua salada y sujetaba los cabellos hacia atrás. Se tendió lado a lado conmigo y los calores de su cuerpo del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Mason había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no lo había besado desde la mañana. Era cierto, sin embargo, habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas, dimos algunas barazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la deseé. Cuando volvimos, Masón ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y Masón afirmó enseguida que yo le gustaba. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte de pescado, después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Masón bebía mucho vino y me servía sin descanso. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Masón me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa.
Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo, tengo que caminar, siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Masón a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echarla a los hombres. Bajamos los tres, el sol caía casi a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Se respiraba apenas en el calor de piedra que subía desde el suelo. Al principio, Raimundo y Masón hablaron de cosas y personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra veía mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto Raimundo dijo a Masón algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de Albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo, es él. Continuamos caminando. Masón preguntó cómo habrían podido seguirnos hasta allí. Pensé que debían de habernos visto, mm, nos habían visto mar el nos habían visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo, si hay gresca, tú Masón, tomas el segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Merced, si llega otro es para ti. Dije sí, y Masón metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja. Avanzamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente cuando estuvimos a algunos pasos unos de otros. Los árabes se detuvieron, Masón y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Masón. Masón fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así. Con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así, mientras las burbujas rompían en la superficie en tomo de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo, vas a ver lo que va a cobrar. Le grité, cuidado, tiene cuchillo, pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajeada. Masón dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás de él que estaba armado. No nos atrevimos a movernos, retrocedimos lentamente sin dejar de mirarnos y detenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenía bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo que goteaba sangre. María estaba muy pálida, a mí me molestaba darle explicaciones, acabé por callarme y fumé mirando el mar. Hacia la 1:30 Raimundo regresó con Masón, tenía el brazo vendado y un esparadrapo en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía un aspecto muy sombrío. Masón trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa, le pregunté a dónde iba, me respondió que quería tomar aire. Masón y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces montó en cólera y nos insultó. Masón declaró que no había que contrariarle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa, el sol estaba ahora abrasador, se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar, detrás de una gran roca. Allí encontramos a los dos árabes, estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba un cañita y mirándonos de reojo repetía sin cesar las tres notas que sacaba del instrumento. Luego Raimundo echó a mano del revólver del bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó, ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decirle, todavía no te ha hablado, sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo, entonces voy a insultarlo y cuando conteste lo tumbaré. Le respondí, así es, pero si no saca el cuchillo no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco, el otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No dije a Raimundo, tómalo de
hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene, saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima, sin embargo quedamos aún inmóviles, como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía aquí entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y el agua. Pensé en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba. Le acompañé hasta la cabañuela y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño, con la cabeza resonante del sol, desanimado ante el esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres, pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la enceguecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Perseguía el mismo resplandor rojo. Resplandor rojo. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena al mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se obstinaba a mi avance. Poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena de la conchila blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo, veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un lado deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de ir de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y los llantos de mujer, deseos en fin de alcanzar la sombra y su reposo, pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo, reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, en la sombra de la roca. Todo el cuerpo al sol, la nuca en la frente en la sombra de la roca. Todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado así sin pensarlo. No vi bien. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñalé un revólver de Raimundo en mi chaqueta, entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes, entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que un mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había hinchado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar la nave. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apretaba hacia detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió, a pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizás por el efecto de las sombras. Por el rostro esperé el ardor del sol. Me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel, impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzará en la frente. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y lo recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y esa no sentía más que los cimbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y penetraba los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crespé la mano sobre el revólver.
El gatillo se dio, toqué el vientre pulido de la culata y allí con el ruido seco y ensordecedor todo comenzó, sacudí el sudor y el sol, comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa a- en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 veces golpes que daba en la puerta de la iglesia. Fin de la parte 1.